escucharon entonces las palabras de Pipi Bota, quien dirige la Orquesta de Niños de la Vecinal Guadalupe Oeste. Y en este bloque vamos a dialogar especialmente con los docentes y con los chicos, que a lo largo del proceso de aprendizaje han ido eligiendo un instrumento, también han tenido su debut en la Casa ATE en agosto de este año, y ellos nos cuentan de qué manera han ido creciendo, han ido descubriendo la música. Nosotros estuvimos dialogando con algunos de los docentes que tienen una manera muy especial de enseñar. No es la enseñanza tradicional, sino que de alguna manera van transmitiendo afectos, van creando lazos con estos chicos de un barrio en el que se viven muchas dificultades, en el que hay muchas carencias. Claro, y un dato a tener en cuenta, sobre todo cuando se inicia la educación musical, en este caso con los chicos, es desde la participación y la contención, como decíamos en el primer bloque, pero también el grado de responsabilidad que genera no solamente esta utilización del instrumento, sino cómo los chicos se adaptan al manejo del instrumento, cómo se llega a un grado de responsabilidad tal que los chicos asumen eso como una educación continua, y cuál es la importancia de instruirlos a los chicos desde a muy temprana edad, para que en un futuro amen la música y la puedan desarrollar. Hernán, el colo para los chicos, es el profesor de violín de la Orquesta de Guadalupe Oeste. Hernán, ¿cómo surgió tu participación? ¿Cómo comenzaste a trabajar acá en la orquesta? Bueno, primero fue una convocatoria del profesor Pipi Bota, que es el director de la orquesta, y de la profesora Natalia Garnero, que es la directora del proyecto. Y bueno, cuando me explicaron en qué consistía el proyecto, con qué motivación y el lugar, me pareció bárbaro y acepté gustoso la invitación de poder enseñar a los chicos. Bueno, hubo una primera etapa en la que trabajaron sin instrumentos. ¿Cómo fue? Y bueno, ¿cómo fue la experiencia esta de incorporar los instrumentos finalmente a la orquesta? Bueno, fue muy interesante porque hubiéramos querido que los instrumentos llegaran cuando arrancamos las clases, pero fue muy interesante enseñarle a ellos primero la lectura, que es la base de la música, que ellos aprendan a leer. Como los chicos cuando empiezan la escuela aprenden a leer, digamos, las oraciones, la música también nosotros queríamos que la base sea la lectura de la música. Entonces tuvimos ese primer momento donde los chicos empezaron a interiorizarse con lo que son las figuras, las negras, las notas, el pentagrama, todo eso, el lenguaje musical. Y después llegaron los instrumentos que, bueno, los incorporamos en base a lo que ellos iban eligiendo. Si era flauta, si era clarinete, si era violín. Ese fue el proceso, digamos, primera etapa de enseñarle el lenguaje musical y segundo de incorporarle los instrumentos. ¿Cómo fueron recibidos en el barrio, teniendo en cuenta que en la ciudad de Santa Fe tenemos una educación musical tan centralizada en el centro de la ciudad, justamente? ¿Cómo fuimos recibidos nosotros? Bárbaro. La verdad que primero con entusiasmo. Yo hablo en lo particular. Los demás profesores tuvieron, digamos, una etapa previa donde se acercaron a la vecinal. Yo, en lo particular, muy bien. Los papás, los chicos, con mucho entusiasmo. La verdad que estando en la misma ciudad, como decía, tenían una cosa centralizada en el centro. Se notó mucha la diferencia de falta de información, de decir, bueno, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Y yo fui muy recibido en el barrio. Bueno, contanos y presentanos a la primer violinista de la orquesta. Se llama María Belén Moreno, es la primer violín en este momento, es la que está un poquito más avanzada en el estudio, y se le llama concertina porque es el primer violín, es el referente de los demás violines. Belén, bueno, contanos cómo elegiste el instrumento, ¿por qué empezaste a tocar el violín? Porque una clase vinieron los profesores a mostrar los instrumentos y me gustó mucho el instrumento. Bueno, ¿y cómo elegiste venir a la orquesta? ¿Quién te avisó? ¿Cómo te enteraste? Mi mamá un día pasó por acá y vio que había pegado una notita afuera y me dijo. Belén, ¿y qué te pareció toda esta etapa en la que estuviste aprendiendo música? ¿Te cuesta estudiar? ¿Venís con ganas? Sí, vengo con ganas y no me cuesta tanto estudiar. ¿Te llevas el instrumento a tu casa? Sí. ¿Y qué dicen tus papás, tus hermanos? Están muy contentos. ¿Y qué te parece esto de ser la primer violín de la orquesta? Fue lindo. Bueno, Belén, ¿y qué le dirías a otros chicos que son del barrio, que se acerquen, los invitarías? Sí, que vengan porque es re lindo. Bueno, muchas gracias, Belén. ¿Cómo trabajás concretamente con estos chicos en el aprendizaje del instrumento de la flauta traversa? Bueno, al ser un instrumento de viento,
que se toca de una manera antinatural, porque necesitamos tocarlo de costado, la posición del cuerpo, como verás, no es natural, no es como un clarinete por ahí que toca sentado de esta manera, mucho más relajado. Trabajamos mucho primero la respiración y la posición del cuerpo. Primero la cabeza sola, por ahí a los chicos al principio les aburre, pero es una técnica que se tiene que respetar para fijar ciertas cosas, de posición de la embocadura. Bueno, exige mucho esfuerzo, porque al soplar, se llama embocadura indirecta. Al soplar de esta forma mucho aire se pierde, entonces hay que concentrarlo dentro de un tubo. Piensen que es un tubo con agujeros, chicas, que suena y que hace música y que después se combina con los demás instrumentos. Entonces requiere de una técnica y bueno, el tema es encontrar el equilibrio de trabajar la técnica con la música. Me llamo María Celeste Moreno, practico flauta traversa, los lunes vengo a lenguaje musical, los martes tengo instrumento y los sábados ensayo general. Elegiste la flauta. Porque me gusta su sonido. ¿Y te gusta tocar sola o te gusta tocar con la orquesta? Con la orquesta. ¿Por qué? Porque suena más lindo. Y desde que te llevas el instrumento a casa, ¿notaste un cambio en la manera de tocar? Sí. ¿Cuál? Que suena más lindo. No sé. ¿Qué es lo que más te gusta de la orquesta? Cómo suenan los instrumentos. ¿Qué ventajas y desventajas tiene trabajar con chicos, bueno, que a veces tienen determinadas carencias, tanto económicas como afectivas, de barrios por ahí marginados de la sociedad y que a lo mejor no tienen acceso a la práctica musical o a experiencias artísticas? Justamente creo que es esta avidez por descubrir cosas nuevas que no las tienen al alcance de la mano. Y sinceramente el grupo de chicas que me tocó para trabajar es excelente en cuanto a la motivación, a la calidez, al compromiso. También es un tema, el compromiso y la responsabilidad, porque se llevan el instrumento a la casa, aprenden a compartir, a escucharse, a escuchar a los demás. Se abre un panorama muy interesante de un montón de conductas que, bueno, nos estamos conociendo además, pero hasta ahora la experiencia es increíble, increíble. Para vos personalmente, ¿cómo resultó todo este proceso hasta que tuvieron el debut del primer concierto? ¿Cómo lo viviste vos en particular? Con mucho estrés, con mucha expectativa, porque estaban en juego muchas cosas, sobre todo el sostén de este proyecto de acá al futuro, porque bueno, ahora estamos sostenidos por una gestión que termina el 10 de diciembre y bueno, tenemos que conseguir que eso siga, que esto siga en el tiempo, y ese concierto significaba una muestra de que podíamos hacerlo y hacerlo muy bien, y que había mucho trabajo y mucho compromiso detrás de todos los chicos que formamos este equipo de la orquesta.